Vamos a abrir la palabra en segunda de Timoteo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Estoy un poco perdido porque con las gafas estoy que me salgo que me pongo, pero bueno, vamos a intentar ver bien. Vamos a leer primero el versículo 14, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Y dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Estoy leyendo versión de las Américas, pues me gusta un poquito más, pero es más o menos las mismas palabras. Tú, sin embargo, y ahí en ese tú me pongo yo primero, tú, Fran, sin embargo, y ahí puedes poner tu nombre también, como te llames. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién o de quiénes las has aprendido. Hay un sin embargo ahí, y es el que vamos a ver en esta meditación que tenemos para hoy. ¿Por qué le dice sin embargo? Porque tenemos que ver el contexto de lo que está hablando a Timoteo. Como tema para la meditación me gusta lo que pone este versículo, que es persiste, la palabra persiste. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. El tema del que me gustaría hablar hoy es la persistencia, la importancia que tenemos en la persistencia, de la persistencia en nuestra vida cristiana. Y como título me gusta ponerle lo que pone en el versículo 1 que ahora vamos a leer. Dice, capítulo 3, versículo 1: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Así que como título me gusta ponerle tiempos difíciles y como tema la persistencia que tenemos que tener en un tiempo difícil. Y dice el apóstol Pablo que debes saber esto, o debes comprender, dice literalmente, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Evidentemente la palabra del Señor está inspirada por el Espíritu Santo, o sea que a Pablo no tuvo una idea y lo dijo porque sí, que en los últimos días iba a haber tiempos difíciles. Y si nos queremos apoyar aún más todavía, podemos ver un par de hojas para atrás, un par de páginas para atrás, en 1 Timoteo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El Espíritu dice claramente, y luego en 2 de Timoteo lo vuelve a decir: debes saber, Timoteo, que en los últimos días va a ocurrir esto. Y le estaba hablando a Timoteo, que estaba encargado de llevar la iglesia en Éfeso, aparentemente temporalmente, pero había sido dejado ahí. Antes le había acompañado a Pablo en 2 viajes misioneros y ahora iba un paso más allá y él iba a hacerse cargo de esta iglesia y estaba ahí. Y ya había problemas, como ya pasaba de hace mucho tiempo, no es algo de hoy en día. Ya había problemas de gente que se apartaba de la fe, había falsa doctrina, había montones de cosas que ahora vamos a ver un poquito. Y Pablo, por el Espíritu Santo, ya empieza a ver este germen o esta semilla de maldad dentro de la iglesia. Y ya el Espíritu le empieza a decir, esto está ahora, pues cuánto más va a estar en nuestros días. Entonces tenemos que prestar mucha atención a lo que dice aquí. Algo que me gusta ver también cuando me toca, tendría que hacerlo siempre, pero generalmente lo hago cuando Javi me pide hablar, es mirar un poquito más el contexto de la carta, ¿no? De lo que estamos leyendo, lo debería hacer siempre. Pero al ver el contexto de la segunda carta de Timoteo, estudiando un poco, me gustó mucho lo que leí, porque le da mucha profundidad a lo que quiero compartir hoy. Y es que la segunda carta de Timoteo resulta ser, para el que no lo sabe, que es el último escrito que tenemos del apóstol Pablo. Y es muy interesante porque cuando alguien está para morir, generalmente si está en una cama en un hospital o en su casa moribundo, y tiene hijos o familia o seres queridos, se reúnen alrededor de su cama, de su lecho de muerte, para escuchar
las últimas palabras que él quiere decir. Seguramente va a ser recordado por esas personas, por esos seres queridos, el resto de su vida, por esas palabras. Y Pablo no era ese el caso, no estaba él moribundo ni en una cama, pero resulta que estaba por segunda vez encarcelado y no estaba tan cómodo como la primera vez. La primera vez había estado con un permiso para estar en una casa y recibía personas y demás, luego fue soltado y esta segunda vez está otra vez en un calabozo romano, no está tan cómodo, ya está con todas las dificultades de esa época que son mucho peor que ahora, y acusado probablemente por Nerón, porque acusaba a los cristianos, como sabemos todos, de haber incendiado Roma y demás, y él sabía positivamente que iba a morir. Él sabía que iba a morir, eso lo podemos ver, creo que está ahí mismo en el capítulo 4 adelante, el capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, y ese versículo que todos conocemos después. Él sabía positivamente que iba a morir, y en efecto, cuando vemos la historia, fue así, no se equivocó, no estaba errado. Se calcula que muy poquito después, no años, muy poco después, pues posiblemente meses, lo mataron por su testimonio. Entonces, para mí le da una profundidad más, si cabe todavía, a este escrito, que la palabra de Dios ya lo tiene de por sí, pero todavía más porque él le va a escribir a este joven Timoteo, que no era un discípulo directo de él, porque se sabe también por la palabra que él había conocido la fe, me refiero a Timoteo, a través de su madre y de su abuela, pero sí había sido discipulado y tenía el ejemplo masculino, por así decirlo, de Pablo. Y cuánto lo quería Pablo, ¿no? Que me lleno de gozo al acordarme de tus lágrimas, y tantos escritos que vemos como la relación tan íntima que tenía Pablo con Timoteo. Y en contraste con Primera de Timoteo es una carta más global, es una carta que enfatiza la conducta colectiva, congregacional. Sin embargo, en esta segunda carta, que él está cerca de morir, le escribe a Timoteo una carta mucho más personal, basada en la responsabilidad y en la conducta individual. Podríamos decir, le habla acerca de la responsabilidad individual en un tiempo de fracaso colectivo que se estaba viendo ahí en la iglesia, y le habla de responsabilidad individual, nos habla a nosotros de responsabilidad individual en medio de estos tiempos difíciles, que a lo mejor también vamos a ver fracasos de gente que se aparta, de cosas que no nos gustan y que van mal, y cómo reacciona Timoteo ante lo que estaba pasando, cómo le afectaba a Timoteo esto, y por ende, porque la palabra de Dios es para nosotros, cómo me afecta a mí, cómo nos afecta a nosotros si tenemos que vivir esto. Una reacción podría ser una excusa. ¿Cómo nos afecta? O todo el mundo se va por el mal camino, o todo el mundo toma la decisión incorrecta, y bueno, yo hago lo mismo, no voy a hacer menos. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, sin embargo, tú persiste en lo que has aprendido, y ahí se refiere a la palabra, a la conducta, a la fe, a la esperanza, a la enseñanza que había recibido del mismo apóstol Pablo. El tema general de 2 de Timoteo, algunos dicen que se expone muy bien, y tiene que ver también con el versículo que yo elegí como título, en el capítulo 2, versículo 15, que también es muy conocido, y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Procura con diligencia, tiene mucho que ver con persiste también en lo que has aprendido. Así que, lejos de dar excusas, lo que la palabra de Dios nos desafía es a persistir, y a que nosotros no sigamos los malos ejemplos que a lo mejor podamos tener, sino todo lo contrario, los buenos y los que son de perseverancia en el camino del Señor. Un paralelo de Timoteo en el Antiguo Testamento podría ser Daniel. Daniel fue llevado cautivo, y toda la religión externa, ritos, formas que él conocía, de un día para el otro se vino abajo.
se quedó sin nada, ya no había más templo, no había más sacrificios, no había nada, y él podría haber dicho, bueno, yo soy llevado cautivo, se acabó todo, lo que yo conozco de religión, pues bueno, podría tratar de acomodarme lo mejor posible donde estoy y quedarme tranquilo y cómodo y disfrutar de la vida, dentro de lo que pueda, dentro de esta mala situación. Pero sin embargo dice que Daniel, ¿qué hizo? Dice que él decidió en su corazón no contaminarse con cosas que él sabía que no tenía que hacer, seguía con su oración, seguía con una relación personal con el Señor, más allá de que se había quedado sin nada. ¿Qué pasaría si hoy nos quedamos sin iglesia? Si ya no podemos venir más a reunirnos en un salón como este, si ya no podemos cantar más las alabanzas, si no podemos tener un montón de cosas que son como externas, que nos dan a nosotros una forma para el culto, tendríamos que seguir adelante, como dice el Señor en su palabra, tú persiste, sin embargo tú persiste. Vamos a leer un poquito el capítulo ya desde el principio, capítulo 3. Hay una lista al principio bastante fea y luego en la mitad del pasaje hay otra lista que es la que más nos interesa a nosotros, que es la que tenemos que seguir. Pero también la palabra de Dios es completa, o sea que si pone ahí algo que parece negativo, también es para que meditemos en eso y para que prestemos atención, no sea que nosotros estemos también en algo de eso y el Señor quiera que salgamos de esas características que pone aquí. Dice el versículo 1 otra vez, pero debes saber, debes comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es interesante que esta lista es bastante similar al final del capítulo 1 de Romanos. Romanos al final del capítulo 1 da una lista también y esta lista se parece mucho. Yo cuando lo medité me quedé un poco flipando, como dicen los chicos, porque en Romanos se está hablando de paganos, impíos, salvajes, y aquí está dando una lista de gente que puede estar en la congregación, gente que puede estar dentro del cristianismo, entre comillas, diciendo que son cristianos. Algunos pueden estar en una secta, pseudo cristiano, pero otros pueden estar también dentro de las iglesias. No me estoy refiriendo a esta iglesia puntualmente, pero me refiero a la iglesia del Señor. Y Pablo le dice claramente que teniendo apariencia de piedad, o sea, puede ser que alguien tenga una apariencia de piedad y tener todas estas características tan tristes que vemos aquí. Y por eso digo que sería bueno, en lo personal, yo trato de hacerlo, de analizar la lista, aunque sea negativa, y decir, Señor, ¿será que yo tengo algo de esto que tú quieres quitar de mi corazón? Esta característica. Porque dice que es apariencia, y si nos quedamos con la apariencia nomás, no está bien, no es lo que Dios quiere, que aparentemos nada. Me llama la atención en esta lista, no voy a hacer uno por uno porque es un poco pesado, pero dice amadores de sí mismos, el versículo 2. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, que es amador del dinero. Versículo 3, aborrecedores de lo bueno, que significa literalmente no amantes del bien. Amadores de sí mismos, amadores del dinero, no amantes del bien. Y el versículo 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Llama la atención que cuando no amamos a Dios, a la fuerza vamos a amar otra cosa. Si no amamos a Dios en primer lugar, nuestro corazón va a amar otra cosa.
No hay manera de evitar esto. Es lo que hay, por lo cual tenemos que concentrarnos en buscar al Señor, en esa relación íntima que Él quiere, porque nuestro corazón se va a ir para otro lado. O amamos al Señor o vamos a amar otra cosa, no nos vamos a quedar de una manera neutra. Y algunas palabras también que me llamaron la atención. Reina Valera dice impíos, que significa irreverentes, o sea que no tienen reverencia, personas que no dan reverencia. Implacables, que significa despiadados, rehúsan hacer la paz, nada de reconciliación quieren saber. Implacable, rehúsan hacer la paz. Pues puede ser que dentro de nosotros a veces estemos rehusando la reconciliación, o con un hermano, o con algún tema que nosotros no queremos reconciliarnos con Dios. Pues el Señor, siendo aún pecadores, envió al Señor Jesucristo para reconciliarnos con Él. Cuanto más nosotros no tenemos que ser implacables, como dice aquí. Tenemos que amar la reconciliación con el hermano y, por supuesto, con el Señor. Desenfrenados, sin control de sí mismos. La Reina Valera pone intemperantes. En esta versión, desenfrenados, que es sin control de sí mismo. Literalmente significa no domados. Esta palabra también es muy interesante. No domado, como un caballo, cuando está ahí salvaje, que cuando se pone un jinete encima no hay manera, te tira al suelo. Yo cuando hice servicio militar me tocó en caballería y había uno que estaba medio domado. Y como era muy jovencito y había aprendido a montar, me monté en uno, en el picadero donde había arena. Pues salí despedido y caí de espalda por arriba del caballo. Gracias a Dios no me pasó nada. Y está medio domado, le faltaba un poco. Pues imagínense cuando está salvaje, cómo hay que entrarle al animal este para domarlo. Pues la cosa es que podemos estar no domados, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, y estar dentro de estas características. A lo mejor tenemos que decir, Señor, yo hay un área de mi vida en que no estoy domado, porque siempre me pasa lo mismo, siempre meto la pata, siempre puede haber algo ahí, y en ese sentido digo analizar esta lista que es tan negativa, que el Señor nos dome lo que nos tiene que domar, que pueda estar salvaje en nuestro corazón. Crueles, salvajes, impetuosos, que hacen su voluntad sin importar las consecuencias. También esta palabra tiene la raíz de lo que es el engaño del pecado. El engaño del pecado es que sabes que está mal, pero al final el enemigo, la carne, te va convenciendo que al final no pasa nada. Al final no va a pasar nada, al final lo vas a poder hacer y no va a pasar nada. ¿Por qué? Como esto dice, impetuoso, hacen su voluntad sin importar las consecuencias. Pues el Señor dice que no es así. Y la palabra del Señor dice que sí, que si decidimos mal, que si damos lugar al pecado en nuestra vida, no nos engañemos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Infatuados o envanecidos, es lo mismo. Ingrato, desagradecido, carente de aprecio. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que para nosotros es gratis, para el Señor no lo fue. Fue la cruz lo que Él pagó por nosotros. El mismo Dios eterno fue el que dio su vida y su sangre por nosotros, como hemos celebrado hoy. Y dice que una característica de la ingratitud es que no hay aprecio, no hay aprecio. Nosotros tenemos que ser con gratitud y darle el valor al sacrificio del Señor en nuestra vida, con nuestra obediencia. Y lamentablemente todo esto, como dije antes, infatuados, envanecidos, es cuando uno está envanecido, vive una falsa realidad. Estamos viviendo un engaño, nos autoengañamos, y que el Señor nos libre de toda esta característica, que el Señor no encuentre esto en nosotros. Tú, sin embargo, persiste cuando ves todo esto. Sin embargo, persiste. El versículo 5, antes de pasar a la lista positiva,
Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Creo que fue Javi que en su oración, si no me equivoco, mencionó hoy que no es nuestro poder el que nos lleva a poder obedecer, a poder limpiarnos de todas estas cosas negativas, es el poder del Señor. Y esto es lo que pone aquí. Pero habiendo negado su poder, cuando buscamos la apariencia, queremos imitar ese poder de Dios en nuestra vida, pero no se puede. Y de hecho el resultado es un fruto para muerte. Por eso no hay poder en esa vida. Y dice Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros, a los tales se evita, o sea, a los que quieren ser religiosos, pero a la vez mantener sus pecados, a estos hay que evitar. Porque es muy diferente luchar con algo, es muy diferente, como dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy diferente eso que el que practica el pecado. Y aquí Pablo se está refiriendo a la gente que, como leemos aquí, dice, tienen la apariencia de piedad. Piedad también es religión, la apariencia de religión, pero están viviendo una doble vida. Quieren mantener su mal actuar y, sin embargo, venir a la iglesia y sentirse bien y decir, no pasa nada, sigo bien. Eso es lo que Pablo dice, evita. Y aquí quiero hacer un punto que sé que nos cuesta a todos, pero aparte de que Pablo dice a los tales evita, también en otros lugares dice Pablo muy claramente que aquellos que causan divisiones entre vosotros, amonéstalos 1 o 2, ¿y cuántas veces más? Y ninguna más. O sea, a veces confundimos el amor con no le voy a decir nada a ver si se ofende. Hermanos, si a veces hay algo que está en mí que no está bien, que tiene que ver con algo de esto, yo quisiera que me lo digas. Yo quisiera que vinieras y me amonestaras. Y lo mismo me gustaría que tú aceptaras una amonestación de parte de alguien de la iglesia que te pueda llamar la atención. Porque si no evitas, si no confrontas, lo que vas a hacer es llenar la iglesia de gente que a lo mejor tiene apariencia de piedad, apariencia de religión, pero no están en el camino del Señor. Y no queremos tener una iglesia así. No tenemos que confundir el amor con el no me voy a meter o no lo voy a confrontar. A los tales evita, dice directamente. O sea, tenemos que asumir esto. Si no, como leí también todo lo que estaba viendo cuando preparaba, el hombre que comentaba en uno de los libros que leí decía, lamentablemente, cuando no se hace esto, hay entre comillas, un paganismo cristiano dentro de las iglesias. Y si lo permitimos, pues eso es lo que vamos a tener. Y entonces no va a haber ese poder que dice aquí, que tiene que haber un poder que contrarresta todo eso que está en nuestro corazón. Es cuando tenemos esa relación sana con el Señor y le permitimos a Él que obre y nos dejamos confrontar también a veces, es cuando hay poder del Señor para ir en contra de todo eso, no de otra manera. Así que no hagamos un lugar cómodo la iglesia para los que no están bien con el Señor. Tiene que ser un lugar, lamentablemente, incómodo. O sea, donde haya confrontación. Si nos quedamos 3 o 4, pues gloria al Señor. Nos quedaremos 3 o 4. Y si nos quedamos todos, mejor. Que estemos todos bien con el Señor. Bueno, dice versículos, seguimos. 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Por lo que estuve leyendo también, pues parece que ocurrían este tipo de cosas. Estos falsos maestros lo que hacían era aprovecharse de mujeres, no se sabe bien concretamente cómo, pero esto llevaba a inmoralidad, obviamente.
gente que estaba dando esa apariencia de religión, pero que en el fondo tenía otras intenciones. Y esto puede ser tanto en hombres como en mujeres, como dice aquí. A lo mejor había mujeres que estaban todo el tiempo aprendiendo, no es que eran tontas, sino que tenían otras cosas, otras finalidades, y siempre están cambiando y siempre están aprendiendo, y nunca al final se veía el fruto de la obediencia y de la fe genuina del Señor. Y esto también tiene que ver con lo que leímos en el versículo 5, habiendo negado su poder, porque la santidad para todos los hijos de Dios es algo que no se puede imitar. O sea, si no hay poder de Dios en nuestra vida, vamos a ir a estos versículos, vamos a terminar en sensualidad, vamos a terminar en pecado, porque la santidad no se imita, y nadie puede contra esto. Esto no nos engañemos. Con el Espíritu del Señor es con lo único que podemos ir contra esto y tener victoria. Por eso lo pone aquí, y es interesante. Versículo, ¿dónde vamos? 8. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Estos nombres no aparecen en la Biblia más que aquí, Janes y Jambres. Parece que el apóstol Pablo tenía, o por la tradición judía, o por revelación del Espíritu, el nombre de unos magos, brujos, de los que estaban en Egipto. Por eso pone que se oponían a Moisés. Y también, reflexionando sobre esto, digo, ¿por qué saca este tema aquí? Tiene mucho que ver. ¿Por qué menciona estos dos? Porque Moisés llevaba un mensaje a Faraón, al rey de Egipto, que era un mensaje, no era solamente deja salir a mi pueblo, no era solamente para Israel. El mensaje que llevaba Moisés nos influía a nosotros, porque Dios estaba formando su pueblo, Dios estaba libertando a su pueblo, Dios de su pueblo iba a traer al Mesías y estaba formando, haciendo, concretando el plan de salvación de todo ser humano. Y ese mensaje era el que llevaba Moisés a Faraón. ¿Y con qué se encontró? Con que había otros que querían imitar también lo que Moisés hacía, como diciendo, no, eso no es la verdad, no es el mensaje verdadero, no es de parte de Dios porque yo hago lo mismo, yo puedo hacer lo mismo, para fastidiar, digamos. Y muchas veces eso puede ocurrir aún dentro de la iglesia, por eso lo pone aquí, tiene mucho que ver. Así que es muy interesante cuando reflexionamos en los ejemplos que da aquí la palabra del Señor. Pero dice que no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Y ahora versículo 10, pero tú has seguido mi enseñanza. Y aquí viene la otra lista que nos interesa más de seguir. Mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La lista, esta sí que es muy interesante y tenemos que seguir. Pero tú has seguido mi enseñanza o doctrina, dice otra versión, conducta, propósito, fe, que también puede ser el conjunto de la doctrina, paciencia, amor, perseverancia. Y esta palabra que no nos gusta mucho, pero está dentro de la lista, persecuciones, sufrimientos. Y el versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es así de dura la palabra, pero es lo que hay. No dice a lo mejor serán perseguidos, sino dice que todos los que quieran vivir piadosamente, contrario a tener apariencia de piedad, sino genuina piedad en el Señor, sufrirán persecución. Gracias al Señor, hoy en día, nosotros aquí todavía no nos persiguen para matarnos. En muchos lugares sabemos que sí, que
que se están matando, se está persiguiendo, se está encarcelando. Pero aquí hay persecución de otra manera. Aquí hay persecución ideológica, emocional, no sé qué palabra poner. Cuando tú puedes compartir en tu trabajo acerca del Señor, ¿cuánta gente te hace sentir a veces como que eres, como mínimo, un anticuado, o un tonto, o un ridículo, porque estás creyendo lo que estás creyendo, en vez de disfrutar de la vida, como dicen ellos? Eso a veces va haciendo daño en el corazón, y es una manera de persecución, y la tienes porque estás haciendo lo que Dios dice, porque quieres vivir piadosamente como el Señor dice. Así que no hay manera de escaparnos de esta persecución, de este tipo por lo menos. Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, que es el fin de los que se burlan y de los que dicen que no va a pasar nada. La lista, como dije antes, tiene que ver con los buenos ejemplos. Versículo 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sigue el ejemplo, en este caso a Timoteo, de tu madre, de tu abuela y de mí. En Reina Valera dice de quién has aprendido. Algunos decían, bueno, se refiere a Pablo solamente. Aquí dice de quiénes, y se entiende que es el conjunto de personas que eran un buen ejemplo para Timoteo. Y eso es lo que tenemos que mirar nosotros. La lista dice, seguido mi enseñanza o mi doctrina, pero la palabra que sigue nos da una clave muy importante para nosotros. La siguiente palabra es conducta, porque tú puedes seguir una enseñanza perfectamente en tu intelecto. Tú puedes saberte la Biblia de pe a pa y saber lo que tienes que hacer, pero si eso no llega a la conducta, no sirve para nada. Por eso dice, tú has seguido mi enseñanza y acto seguido conducta, que tiene que ver con el andar diario del cristiano. Pablo era un ejemplo, qué menudo ejemplo tenemos, ¿no?, en la vida de Pablo. Ojalá podríamos ser un poquito como él, y como el Señor ni hablar. Sigue esa conducta, propósito. ¿Qué propósito tenemos? Muchas veces yo me lo pregunto, tenemos que preguntarnos también eso. ¿Cómo es nuestro propósito en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida de fe, de paciencia, de amor, de perseverancia? Todo eso también delante del Señor tenemos que meditar y animarnos a que, sin embargo, por todas las cosas malas que oímos y que pasan, persistamos en esas cosas y en esos ejemplos buenos que tenemos. Versículo 15, lo leo otra vez, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor que Timoteo tenía en esa época, más la que para nosotros tenemos hasta ahora, que incluye esta misma carta de segunda de Timoteo, son las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos que aprovechar, las cuales te pueden dar la sabiduría. También aquí hay una conexión muy interesante. La sabiduría no viene de cualquier lugar, porque aquí muchas personas se creen sabios, y hay una sabiduría, pero la sabiduría que habla aquí es la sabiduría que viene de lo que acaba de decir antes, de las Sagradas Escrituras. La verdadera sabiduría es la que viene de las Sagradas Escrituras. No hay otra sabiduría para la vida, ni hay otra sabiduría para encontrar el camino de salvación. Es solamente a través de las Sagradas Escrituras que podemos llegar a esta sabiduría que lleva a la salvación. Y no se queda ahí, mediante la fe en Cristo Jesús. Y eso más importante si cabe todavía, porque podemos tener las Sagradas Escrituras, conocerlas, llegamos hasta un poquito más de tener esa sabiduría por las palabras, pero si no está mediante la fe que es en Cristo Jesús, no hay poder para aplicar. No hay poder para aplicar la palabra de Dios en nosotros. Mediante la fe
en el sacrificio de Jesucristo, que Él es nuestra justicia, dice la palabra de Dios. Lo que yo no puedo llegar ni nunca voy a poder, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Él es el que me justifica y el que me da poder para que cuando me caigo, como dije antes, me va a levantar y me va a perdonar y me va a librar de la tentación de tener la apariencia de piedad. El Señor te quiere librar de la apariencia, no tenemos que aparentar nada. Si hay problema hay que decirlo. Si hay problema lo tenemos que encontrar a alguien para buscar ayuda y no caer en la apariencia nada más. Y para terminar, unos versículos que tanto conocemos. Pablo le dice ahí a Timoteo, lo reafirma y nos dice a nosotros, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En palabras más personales, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte primero a ti mismo, para reprenderte primero a ti mismo, mirarte como un espejo en la palabra. El Señor a lo mejor me está reprendiendo en algo y yo tengo que abrir mi corazón y recibirlo, para corregirme a mí, para corregirnos a cada uno de nosotros. ¿Qué el Señor quiere corregir? ¿Qué el Señor me quiere instruir, enseñar en justicia, a fin de que tú, que tiene que ser el que tiene que persistir y que tiene que ser el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra? Perfecto en el sentido que nosotros conocemos los cristianos, no en el sentido que la gente cree. Perfecto el Señor, pero perfecto en el sentido de vivir con esta justicia y santificación que el Señor nos da. Equipado para toda buena obra, para lo que el Señor ha puesto como sus obras, que Él quiere que andemos en ellas. Así que tú, sin embargo, a pesar de todas las cosas malas y malos ejemplos y las corrientes que estamos teniendo hoy en día, persistamos en lo que el Señor quiere que persistamos, que es en vivir su palabra, porque estamos en los últimos días y en tiempos muy difíciles, como dice aquí. Amén. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda todo lo que tú has hecho por nosotros, que también, Señor, nos dice a cara descubierta, sin tapujos, que es verdad que estamos viviendo un tiempo cada vez peor y cada vez más difícil, que se puede meter esa maldad dentro aún de las congregaciones, pero tu palabra nos dice que eso no es ninguna excusa para que cada uno de nosotros sigamos teniendo ese poder tuyo para rechazar, para evitar, para confrontar a nosotros mismos primero y también, Señor, a la Iglesia, para mantenerla limpia y santa como tú la quieres recibir en el futuro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardar en el corazón tú persiste, que nos des ese poder para seguir adelante en conocerte a través de tu palabra, que nos llenes, Señor, cada vez más de tu Espíritu Santo y de tu poder, Señor, para poder estar equipados, Señor, con todo lo que tú nos quieres equipar para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, y pedimos, Señor, que podamos estar viviendo y aplicando todo aquello que vimos en otros que fueron fieles a ti, Señor, y no, por el contrario, tomando excusa de los que han dejado para decir me relajo, sino todo lo contrario, Señor, sabiendo que tú eres muy serio y que vienes y que nos vas a pedir cuenta a todos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y pedimos, Señor, que nos ayudes en esta semana a seguirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.